una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Virginia y Tomás, profesores de tecnología, nos preguntamos, ¿vivimos en una burbuja? Yo veo por lo que me interesa y a veces cuando aparece un tráiler me gusta la peli y me engancho. Para ver series, películas o descargar aplicaciones, un amigo o una amiga me dice, che, mira, esta aplicación o serie está muy buena, te la recomiendo. Y yo a veces veo las críticas que tiene y la calificación y me la instalo o veo la serie. De música ya tengo mi propio gusto, no definido. Me gusta el rock o el metal. Y en el tema de escuchar música también me recomiendan a veces mis amigos, me dicen, che, ¿escuchaste esta canción? Yo digo, no, y la empiezo a escuchar, ponele, y así va un poco de todo, ¿no? Sí, a veces me llegan recomendaciones de amigos, de películas o algo. Cuando entro a internet, por ejemplo Instagram, tiene muchas para personas para seguir. Entonces van a llegar notificaciones. Sí, recibo bastantes recomendaciones de internet, pero nada más acepto algunas, por ejemplo, las de Netflix o las de YouTube de videos, pero veo si siento que me gusta o si me parece inapropiado para mi edad. Estoy viendo, no sé, un video en YouTube y me aparece la recomendación de una canción, que son justamente los artistas que me gustan y a veces sí, la busco y me la pongo a escuchar a ver si me gusta y si me gusta la sigo escuchando. No creo que todo el mundo reciba justo las mismas recomendaciones de música, juegos, etc. Al menos que sea una persona que sea muy parecida a la otra y tenga los gustos iguales, no creo. Hay aplicaciones que te dicen, te recomiendan qué tipo de música vos puedes elegir, escuchar. Hay muchos tipos de música. Creo que no, porque depende, por ejemplo, yo tengo mi amiga, sabe lo que escucho, capaz que ella me recomienda una canción, pero creo que no. Ahí te envié algunas opciones mejores que me llegaron y que vi hoy, pero no insistas. No voy a comprar 1 kilo de menta granizada y maracuyá. Nadie come eso. Disculpen, pero ayer estuve buscando una heladería y hoy me aparecieron en todas las redes sociales publicidades y promos de helado. Una casualidad medio sospechosa, 2x1, descuentos. ¡Palito por helado! Sí, a mí también me pasó. Y creo que a todos nos llamó la atención alguna vez. Ya sean los helados, como te pasa ahora, o si buscaras, por ejemplo, fotos de una ciudad o lugar, te llueven ofertas de viajes a ese lugar casi de inmediato. Entonces definitivamente no es una casualidad. ¿Qué hay detrás de estas coincidencias? Cuando realizamos una búsqueda, hacemos clic en anuncios o noticias, comentamos o le damos me gusta a publicaciones, el sistema registra nuestras preferencias. Y después, esta información la usan para hacernos sugerencias o recomendaciones. Es decir, anuncios publicitarios que el sistema se imagina que nos van a interesar. Entonces, ¿se pueden usar los datos de las pavadas que hacemos cuando navegamos en internet para predecir qué nos gusta? Bastante. Volvamos al ejemplo del helado. Si vos tuvieras que recomendarle a alguien un gusto de helado, ¿cuál le sugerirías?
Dulce de leche, sin ninguna duda. ¿Y te puedo preguntar por qué elegirías ese gusto? Es fácil, porque a todos nos gusta el dulce de leche. A toda persona de bien y que ame a su patria le gusta el dulce de leche. A mí sí me gusta. A mí no, ¿eh? Bueno, casi. Bueno, Flor, tu intuición no falló. A la mayor parte de las personas en nuestro país les gusta el helado dulce de leche, como muestran los datos de esta encuesta. Y como a la mayoría le gusta el dulce de leche, la mayoría de las personas pide dulce de leche cuando compra helado. Si podemos conocer lo que consume la gente y recomendamos algo que sabemos que le gusta a la mayoría, es muy probable que le acertemos. Seguramente habrá gente que no esté del todo conforme con la sugerencia, pero si estamos pensando en vender más helados, saber que a la mayoría le gusta el dulce de leche y poder recomendarlo está muy bien. Tiene sentido, pero ¿esto siempre fue así? Antes de que se inventaran los artefactos para escuchar música y ver series y películas en casa, los consumos culturales implicaban salir y encontrarse con otras personas en teatros u otros lugares de encuentro. Las opciones de lo que podíamos ver o escuchar eran mucho más limitadas y estaban asociadas a producciones locales. Solo podíamos conocer lo que sucedía en lugares cercanos. Con la invención de la radio y la televisión, si bien los cines, los teatros y eventos de música en vivo siguieron existiendo, la forma de consumir producciones culturales cambió. Pudimos hacerlo desde nuestras casas y también acceder a una mayor diversidad de productos culturales. Las industrias culturales crecieron y pudimos acceder a producciones de otros lugares del mundo. El crecimiento de las opciones para consumir vino acompañado de recomendaciones. Algunas personas se volvieron expertas y aparecieron nuevas figuras como las y los críticos de cine. En los programas de radio se estrenaron los rankings de canciones. Aparecieron programas de televisión, radio o publicaciones especialmente dedicados a puntuar y recomendar las mejores producciones, educando nuestros gustos. Con la llegada de la televisión por cable, la cantidad de canales aumentó y apareció la división temática. Nacieron los canales de música, los de deportes, los de dibujitos. Cada uno de ellos nos recomendaba a su vez sus propias producciones. La llegada de aplicaciones de música, de videos y de películas para ver por internet implicó una abundancia y disponibilidad de producciones culturales inéditas. Así aparecieron los blogs, los foros y las webs de usuarios, realizando recomendaciones de consumos culturales basadas en su propia experiencia y gustos estéticos. Cualquier persona con ganas e intereses puede recomendar una peli o un libro que le gustó o le pareció interesante por algún motivo. Pronto las empresas dueñas de los sitios de búsqueda, redes sociales y plataformas de compra y venta se dieron cuenta de que podían usar los datos que obtenían de las actividades de los usuarios en sus plataformas para funcionar como especialistas en recomendaciones. En la actualidad, y cada vez más, muchos de nosotros y nosotras decidimos nuestros consumos culturales a través de recomendaciones que nos hacen las plataformas de internet. Atrás quedaron aquellas de los especialistas en cada rubro, cine, libro, música, por los que uno podía guiarse, basados más en el conocimiento personal que en las estadísticas. Cuando nos damos una vuelta por nuestras aplicaciones preferidas, podemos encontrarnos con muchas cosas, como un ranking de las 10 películas más vistas del mes, los 20 libros de este año que no podés dejar de leer, o algunas más especiales, como las 100 canciones más escuchadas durante la pandemia. Pero también, si buscamos películas a través de alguna plataforma, se nos avisa qué porcentajes de compatibilidad tiene con nuestros gustos. ¿Entienden? Las empresas te dicen qué te gusta a vos. ¿Este sistema de recomendaciones será útil para todos? Perdón, estaba mirando sugerencias de películas para hoy a la noche, así acompaño con mi helado de dulce de leche. Hay algunas muy buenas, ¿eh? Atención con eso. Me cuesta creer que puedan hacer estas sugerencias a partir de lo que ya vi. Es sorprendente, pero no es mágico. Pero sigamos con las recomendaciones del helado, ya que volviste sobre el tema. Suponé que ahora
tenés que recomendar el segundo gusto para llevar. Fácil, dulce de leche. ¿Por qué? Porque ya vimos que es el gusto más pedido en la Argentina. Pero mirá, Flor, que ahora sería el segundo gusto para el mismo pedido. Ah, entonces, dulce de leche granizado o súper recontra dulce de leche. Ok, ya sé lo que me van a decir, que necesitamos más datos. ¿Sabemos cuál era el segundo gusto más pedido en nuestros datos? El segundo gusto más pedido es chocolate. Chocolate, entonces. Pero, ¿qué pasa si el primer gusto ya era chocolate o chocolate amargo o súper chocolate granizado? Veo que necesitamos más datos, porque el segundo gusto depende del primero. Si ya pedí chocolate, no lo voy a pedir de nuevo. Y si pedí frutilla, no le pondría limón. Ya sé. Ahora quiero los 10 gustos más pedidos como segundo gusto, con chocolate como primer gusto. ¿Tenemos esa información? Por supuesto. Por lejos, las combinaciones más pedidas son chocolate y dulce de leche y chocolate y frutilla. Y obvio, gana el dulce de leche. ¿Ves que tenía razón? ¿Segura? Esta encuesta te muestra lo que hace la mayoría, pero mirá si te muestro la cantidad de veces que esta misma persona pidió cada gusto en los últimos 6 meses. Definitivamente a esta persona no le gusta el dulce de leche. Y sí, puede pasar. Entonces le voy a recomendar frutilla como segundo gusto. Qué bueno que tenías los datos de qué gustos de helado se comieron durante el último año. ¿Viste los certeros que pueden ser los sistemas de recomendación si tienen los datos de lo que preferimos cada uno y cada una de nosotros? No solamente pueden sugerirte en función de lo que hace la mayoría, sino que pueden personalizar las sugerencias. ¿Y posta las heladerías tienen esa información hoy en día? No, por ahora las heladerías en las que compramos no registran quién pide qué gusto y tampoco hay un registro unificado de todos los helados que compramos en heladerías distintas. Registrar y analizar todos esos datos es un arduo trabajo. Ah, pero entonces era todo un invento. No existen las recomendaciones basadas en nuestros datos. Pará, Flor, sí existen, pero no es tan fácil conseguirlos. Para poder hacerlo se necesitan muchas computadoras, internet, un equipo grande de programadoras y programadores y que millones de personas te den voluntariamente sus datos. ¿Cómo? Cuando usamos una red social o buscamos algo en internet, nuestras preferencias y datos se registran automáticamente. Y las computadoras son muy buenas para almacenar datos. Además, muchas aplicaciones o plataformas que usamos pertenecen a las mismas empresas. Esto les permite saber lo que hacemos en cada una de estas plataformas, generando enormes volúmenes de información de donde se pueden sacar estadísticas muy precisas. ¿Y cómo se arman las recomendaciones? ¿Hay personas analizando gráficos a mano? No creo. En realidad no. Para eso están las computadoras y programadores y programadoras diseñando algoritmos. Las computadoras, además de ser buenas para almacenar información, son excelentes para procesar datos, analizarlos y encontrar patrones relevantes. Ah, ya entendí. Antes las recomendaciones las hacían personas que, por ejemplo, habían visto miles de películas y ahora las hacen las computadoras, que aunque no pueden ver ni entender de qué se trata una película, conocen los datos que cientos de millones de personas vamos dejando en nuestro paso por la web. Bueno, en realidad no son las computadoras, sino los programas generados por personas los que establecen los criterios con los que se procesan los datos y que a su vez se transforman en las recomendaciones que nos hacen las plataformas. Los programas son diseñados cuidadosamente por grupos de personas en los que interactúan computólogas, matemáticos, sociólogas, entre otras y otras disciplinas. De hecho, cuando escuchamos que el algoritmo nos recomienda, estamos haciendo referencia a las recomendaciones que generan estos programas. ¿Quién se toma el trabajo de tener todas estas computadoras, armar estos equipos para diseñar programas, para analizar las pavadas que hago en internet? Las empresas que usan después todos estos datos para ofrecerte productos que te pueden interesar. Lugares para visitar o películas, por ejemplo. Claro, desde el punto de vista del negocio, cierra perfecto. Pero nosotras y nosotros no queremos hacer negocios. Queremos chatear, leer, ver noticias, juntarnos con nuestros amigos y amigas, buscar información, conocer nuevas personas, nuevas ideas. ¿Existen también recomendaciones para estas otras actividades? Cuando usamos las redes sociales, no solo interactuamos con nuestros contactos, sino que también dedicamos tiempo a explorar otras cosas. Pero como existen miles y miles de perfiles y publicaciones, ¿cómo hace una página con espacio para pocos para elegir qué mostrarte? Esto es una tarea para el algoritmo de recomendación.
Por supuesto que esto no se decide al azar, sino analizando las enormes estadísticas que la plataforma tiene sobre nuestra actividad, nuestros intereses y también, por supuesto, nuestros contactos. Y quédense tranquilos, entrar muchas veces al perfil de la persona que te guste no va a cambiar mucho lo que ya saben de vos. Muchas veces hacemos cosas que para nosotros y nosotras son pavadas, como los clics sobre los enlaces, reproducir videos, búsquedas en navegadores o mapas, o en plataformas de ventas, pero en realidad son datos valiosos para las empresas que manejan las aplicaciones que usamos. Estos pequeños actos describen muy bien lo que priorizamos cuando usamos Internet y, por lo tanto, reflejan nuestros intereses. Volvamos a la recomendación. El algoritmo de una red social, como Instagram, por ejemplo, está buscando un perfil para recomendarte y encuentra uno con miles de seguidores que se parece a un famoso que vos ya seguías. Y descubre que además lo siguen varios de tus contactos. Según el algoritmo, este perfil es un gran candidato para vos. Todo indica que la probabilidad de que te parezca una buena recomendación y por lo tanto te sientas satisfecha o satisfecho con la plataforma es alta. Y si la pensamos como una decisión de negocio, es excelente. Beneficios con alta probabilidad. Como estamos expuestos y expuestas a tanta cantidad de información, captar nuestra atención es un desafío. Mostrarnos contenido que nos resulte interesante y atractivo también es parte fundamental del negocio, para que pasemos más tiempo en la plataforma consumiendo publicidad y generando más rastros digitales. Ahora, miremos la situación más de lejos. En redes con tanta cantidad de usuarias y usuarios, existen muchos perfiles con hábitos de uso parecidos a los nuestros, para los que también se van a generar recomendaciones. Cuando el algoritmo analice recomendaciones para ellos y ellas, va a considerar adecuado el mismo perfil que nos recomendó a nosotros, y por las mismas razones que le pareció bueno para nosotros. Al igual que en nuestro caso, es muy probable que varios de estos perfiles comiencen a seguir este nuevo perfil. El sistema lo hizo de nuevo. Ahora, supongamos que pasa una semana y otra persona cuyo perfil de uso es parecido al nuestro entra a la sección de sugerencias para ti de su red social. ¿Te parece que le mostrará el perfil que nos recomendó a nosotros a esta persona también? Pensemos. Debo decirte, Waldo, que las respuestas fueron redondas. El perfil que nos recomendó a nosotros ahora es más relevante, porque muchas de las personas a las que se los mostró durante la semana pasada lo siguieron también y lo hicieron más popular. De esta manera, es muy probable que este perfil siga popularizándose en el futuro, haciendo que otros perfiles menos populares sean menos vistos y entonces tengan menos posibilidades de volverse populares. A la vez, nuestro parecido con los contactos que también los siguieron se reforzó, porque ahora tenemos un nuevo interés en común. La próxima vez que recibamos una recomendación va a ser parecida a las cosas que ya vimos y a las cosas que vieron las personas cuyos perfiles el sistema considera parecidos a los nuestros. Como fuimos comentando, si bien los sistemas de recomendación no nos indican a todas y todos lo mismo, hay algunos perfiles que destacan más que otros. ¿Cuáles son estos perfiles? En el ejemplo que vimos recién, la recomendación surgió de un análisis estadístico, de las cosas que ya vimos y nos gustaron, pero también de otros factores, la cantidad de seguidores que tiene, cuántos de nuestros contactos lo siguen e incluso cuántos de sus seguidores a su vez tienen muchos seguidores. Pero si lo pensamos, los perfiles de redes sociales están asociados a personas cuya vida excede a lo que pasa en Internet. O sea, si una persona es famosa en televisión, ya parte con un montón de fans y probablemente tenga como seguidores a otras personas famosas. Esto le da una
ventaja en términos de popularidad en las redes frente a otros perfiles. Sí, y también parten con ventaja los perfiles que corresponden a personas con determinada apariencia, que responden a los modelos de belleza de nuestra sociedad. El hecho de que su cuerpo se ajuste a lo que consideramos bello o deseable logra que consiga más seguidores, más rápido, solo por el hecho de que representa lo que muchísimas personas esperan ver. Sucede lo mismo que cuando una persona sale en la tapa de una revista. Se vuelve más famosa, más atractiva. Y a su vez, a medida que se vuelve famosa y atractiva, probablemente salga en otras revistas en el futuro, como las recomendaciones que vimos. Internet, al igual que otros medios de comunicación, forma parte de la reproducción de modelos de belleza. Entonces, ¿los algoritmos están programados para reforzar estos modelos? En realidad, no sabemos cómo están programados. Lo que sí sabemos es que hacen que los perfiles con más seguidores se vuelvan más visibles. Y como esto está relacionado con lo que consideramos bello, los algoritmos van a ayudar a que los cuerpos que se ajustan a esos modelos se vean más, reforzando estos modelos en las personas que usan las redes. ¿Pero no podríamos diseñar algoritmos neutrales? Muchas veces se dice que los algoritmos son neutrales porque los ejecutan computadoras. A diferencia de las personas, no piensan y no pueden formar opinión. Sin embargo, los algoritmos están diseñados por personas que tienen preferencias y pueden influir en las decisiones que tomen al diseñarlos. Y además, su funcionamiento depende de los datos generados. Por las personas. Exactamente. Es cierto que no hay una flor haciendo las millones de recomendaciones a los millones de usuarios como cuando jugamos a los helados. Pero esto no quiere decir que en estas recomendaciones no haya personas involucradas, ni que las recomendaciones no reflejen lo que estas personas piensan. Ahora entiendo. Bueno, ustedes síganme en las redes y rompamos los algoritmos. Hay unas personas que miran nuestros perfiles y con esos datos lo mandan los que les gusta. Según mi criterio, las aplicaciones o motores de búsqueda usan tus búsquedas o cookies o las páginas que vayas visitando para sugerirte publicidades y ver si le compras hasta el sitio. Por él también está todo conectado, ¿no? Con Google, que es donde más o menos buscas todo lo que no sé, precios y todo eso. Creo que así deben fijarse en tu historial o algo por el estilo, en lo que se basan en buscar, en lo que buscaste en Google, por ejemplo. O buscan lo que estuvimos viendo, vean nuestros historiales, nuestro historial de búsqueda y todo ese tipo de cosas. Hay publicidades que, por ejemplo, de marca de ropas, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago. Normalmente las publicidades a veces tienen que ver con lo que yo estuve buscando en la búsqueda o con mis intereses, pero no creo que a todo el mundo le aparezcan las mismas exactas cosas. Por ejemplo, lo que más me interesa ahora son placas de video para mi computadora. Hablo de ellas y siempre recibo publicidad de esas. El algoritmo me tiene cortito. Por ejemplo, a mí me pasó algo re loco que mi mamá está buscando un sillón cama. Entonces estaba viendo YouTube y abajo me aparecía un cartelito diciéndome 30% de descuento en sillón cama. Y yo me quedé tipo... Y sí, me aparece justamente, justo lo que te necesita y así. En Facebook, amigos o seres cercanos. A veces me sugiere mucho seguir de dibujo, porque tipo veo a veces para dibujar y aprender a dibujar. Me sugiere también mucho de ropa, porque a mí me encanta, veo ropa todo el tiempo. La aplicación Instagram me sugiere seguir páginas, por ejemplo, de técnico de computadora o empresas de computación o, empresas de computación porque son mis búsquedas más frecuentes.
Hasta acá hablamos de recomendaciones, como cuando nos sugieren nuevos contactos en una red social o nos aparece un aviso publicitario. Sin embargo, no es el único momento en el que la plataforma que estamos usando nos sugiere contenido. ¿Cuántos resultados vemos cuando hacemos una búsqueda? ¿O cuántas publicaciones vemos en el muro de nuestra red social? Algunos, a veces muchos. Y aunque sean muchísimos, siempre son pocos en comparación con la cantidad de información disponible que hay en Internet. Por ejemplo, si buscamos Seguimos Educando en un navegador, nos salen 1.920.000 resultados. Si demoráramos 10 segundos por cada resultado, necesitaríamos más de 220 días sin dormir solo para elegir una página. Entonces, solo vamos a cliquear en una pequeña parte. Las primeras. El orden en que aparecen esos resultados es clave para determinar cuáles vamos a entrar y a cuáles no. Y no importa si son publicaciones en una red social, resultados de una búsqueda o videos de canciones. Por lo tanto, sabemos que la información está jerarquizada. Y está claro que cuando hablamos de Internet, de eso se encargan, como vimos hasta ahora, los algoritmos. Y algo que debemos saber es que nunca estamos accediendo a toda la información disponible sobre determinado tema. En Internet vemos las noticias sobre todo lo que pasa en el mundo. Verdadero. 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 Falso. Verdadero. Falso. Si bien en Internet podemos acceder a medios de todo el mundo, las noticias que vemos cuando hacemos una búsqueda o en una red social son solo algunas de ellas. Recordemos que la lista de noticias es larguísima y solo vamos a llegar a ver las que aparezcan primeras porque la impaciencia nos juega en contra. Las noticias que me recomienda Internet son las más importantes. Falso. Verdadero. Falso. Falso. No. Falso. Falso. En general, estos sistemas están orientados a mostrarnos primero los contenidos que suponen que nos van a parecer interesantes. Por ejemplo, si salió una película con una actriz que nos gusta mucho a mí y a mis amigas y amigos, la noticia de ese estreno probablemente aparezca antes que la de una guerra en un país lejano. Es más fácil encontrar noticias en Internet con las que esté de acuerdo o expresen mis creencias. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Dijimos que algunas plataformas usan los sistemas de recomendación para mostrarnos contenido que nos parezca interesante, como una manera de captar nuestra atención y retenernos en la plataforma. Esto también es verdad para las noticias. Con la misma lógica, se eligen más noticias alineadas con nuestra manera de pensar. Se ve por igual lo que opinan todas las personas en Internet. Falso. 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 El hecho de poder publicar en Internet no quiere decir que todo lo que está en Internet tenga la misma visibilidad. Las publicaciones que el buscador o la red social considere menos relevante y por lo tanto ponga más abajo en la lista, van a ser mucho menos vistas que las que aparezcan primero. También debemos tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso a los recursos y los conocimientos que hacen falta para publicar en Internet. Esto hace que algunas voces se escuchen más que otras. No podemos cambiar el criterio con el que el buscador decide cómo ordenar los resultados de las búsquedas. Falso. Verdadero. Creo que falso. Verdadero. 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 El orden en el que nos aparecen las búsquedas está determinado por un programa de computadora, controlado por los dueños del servicio que estamos usando. Este orden depende de qué considera que es relevante e interesante, pero también de cuestiones comerciales. Dicho mal y pronto, se puede pagar para aparecer primero. Cuando usamos Internet para mirar películas o escuchar música, accedemos a una variedad mayor de contenidos que en otros medios. Verdadero. 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 Verdadero.
Depende. Al igual que con las noticias o con los resultados del buscador, el hecho de que existan no significa que vayamos a acceder a ellos. Como no podemos ver por nosotras y nosotros mismos todo lo que hay, la visibilidad de estas ofertas depende de un buscador o de una recomendación. Cuando usamos Internet para acceder a contenidos, ya sean producciones culturales o información, hay más cantidad de lo que podemos consumir. ¿No está bueno entonces que las plataformas de Internet nos ayuden, sugiriéndonos cosas que deduzcan que nos van a gustar? Sí y no. ¿Nunca viste una película o una serie que estabas convencida de que no te iba a gustar, pero te terminó pareciendo fabulosa? Sí, y me sirvió para investigar y descubrir otras que ni siquiera sabía que existían y que cuando las vi también me gustaron. Bueno, eso es más difícil que te pase con una recomendación de Internet. Recordá que las recomendaciones están basadas en lo que la plataforma intuye que te interesa, en tus acciones previas y en los gustos y acciones de las personas con intereses parecidos a los tuyos. Esto hace que las ofertas más visibles sean cosas parecidas a las que ya viste y a las que vieron otras personas que también ven cosas parecidas a las que ves vos. O sea que la mayoría de las ofertas que vemos están muy relacionadas entre sí y se parecen entre ellas, a pesar de que existan montones de otras que son muy diferentes, como si estuviéramos en una burbuja. Exactamente, Flor. Y no solo vemos menos de las cosas distintas, también es más difícil que a esa burbuja entren producciones que no sean tan populares o cuyos productores no tengan recursos para pagar esa publicidad y ubicarlas alto en lo que sería el ranking de las búsquedas de Internet. O sea que también hay un factor económico. Sí, de hecho, uno de los usos más frecuentes de los sistemas de recomendación es la publicidad. A partir de nuestros datos, se deducen nuestros intereses y se eligen qué anuncios mostrarnos. De esta manera, la publicidad es dirigida y personalizada. No se muestran a todos por igual, sino a las usuarias y usuarios que más probablemente estén interesados en ellos. ¿Y qué pasa cuando usamos Internet para informarnos sobre lo que está pasando en el mundo? Pasa algo muy parecido, porque los sistemas de recomendación no distinguen películas, noticias o helados. Solo de datos, clics y los me gusta. Pero sí tienen un mismo objetivo: mostrarnos información que nos interese para que sigamos usando la plataforma. Y todos sabemos que en el mundo no solo pasan cosas que nos interesan o que nos gustan. Cada vez entiendo más esto de la burbuja. Y es importante tenerlo presente. Si nos limitamos a las noticias que las plataformas nos ofrecen en primer lugar, nos estamos perdiendo de saber un montón de otras cosas. Como con las películas que pensamos que no nos iban a gustar, y sin embargo nos sorprenden. O ideas con las que no estamos de acuerdo. Eso es fundamental. La burbuja que se va construyendo alrededor nuestro no es solo de películas y series. Por eso, si nos limitamos a lo que vemos en la burbuja, sentimos que vivimos en un mundo donde todo lo que pasa y todo lo que opina otra gente sobre lo que pasa es muy parecido a lo que ya sabemos. Y encima, estamos todas y todos de acuerdo. O sea, que lo que vemos a través de la burbuja es muy distinto de la realidad, donde existe gente distinta, con opiniones diferentes, diversas formas de vida y puntos de vista que pueden entrar en conflicto. O sea que si nos gustan las fotos de animales, probablemente veamos muchas más fotos de gatitos que noticias sobre las guerras en otros países. Entonces, ¿estamos encerradas y encerrados en la burbuja? Y te diría que encerrados no es lo mismo que presos. El primer paso para asomar la cabeza es tomar conciencia de que existe. Y a partir de ahí, podemos decidir leer distintos diarios si queremos saber qué está pasando en la actualidad, en vez de depender de las noticias recomendadas. Y de la misma manera, si tenemos que elegir una película, podemos conversar con amigas o amigos o escuchar recomendaciones de personas que sepan del tema, en vez de elegir siempre una de la lista de reproducción. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen,
gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. En 1938 y durante la Gran Depresión en Estados Unidos se transmitió por la radio uno de los medios de comunicación más populares en ese momento, este programa que se convertiría en un hito de la historia de los medios de comunicación. Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote, 9:15 p.m. Eastern Standard Time. Seismograph registered shock of almost earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate. Signed, Lloyd Gray, Chief of Astronomical Division. Unquote. Professor Pearson, could this occurrence possibly have something to do with the disturbances observed on the planet Mars? En esa época, la televisión no existía y la radio, en cambio, era el medio por el cual muchísimas personas se enteraban de las noticias más rápido que en los diarios. Dentro de su programación también había presentaciones de música y de ficción. Como las series o las novelas, salían a un horario determinado y eran escuchados como un entretenimiento. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. To paint for you a word picture of a strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian Nights. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force. The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see if the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Has a diameter of, what would you say, Professor Pearson? What's that? What would you say, what's the diameter of this? About 30 yards. About 30 yards. The metal on the sheath is, well, I've never seen anything like it. The color is sort of yellowish white. Its curious spectators now are pressing close to the object in spite of the efforts of the police to keep them back. En ese contexto, sale esta transmisión al aire en la que un periodista relata la caída de meteoritos en las cercanías de la ciudad de Nueva York que después resultarían ser naves extraterrestres ocupadas por seres con armas poderosísimas que comienzan a invadir la Tierra. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Es decir, un programa de radio como cualquier otro de la época, en el que había entrevistas y números musicales intercalados con reportes en vivo, que a medida que avanzaba el programa se iban poniendo cada vez más catastróficos. See their hiding place plainly in the glare of the searchlights here. With all their reported resources, these creatures can scarcely stand up against heavy machine gun fire. Anyway, it's an interesting outing for the troops. I can make out their khaki uniforms crossing back and forth in front of the lights. Looks almost like a real war. There appears to be some slight smoke in the woods bordering the Millstone River. Probably fire started by campers. Well,
We ought to see some action soon. One of the companies is deploying on the left flank. A quick thrust and it'll all be over. Oh, wait a minute. I see something on top of the cylinder. No, it's nothing but a shadow. Now the troops are on the edge of the Wilmot Farm. 7,000 armed men closing in on an old metal tube. A tub, rather. Well, wait, that wasn't a shadow. It's something moving. Solid metal, kind of a shield-like affair rising up out of the cylinder. It's going higher and higher. What? It's standing on legs, actually rearing up on a sort of metal framework. Now it's reaching above the trees and the searchlights are on it. Hold on. Podría parecer una historia más de ciencia ficción, pero fue tal su realismo y ante la falta de experiencia del público en este tipo de engaños, el terror realmente se apoderó de muchos hogares. Scouting planes report 3 Martian machines visible above treetops, moving north toward Somerville with population fleeing ahead of them. The heat ray is not in use, although advancing at express train speed, invaders pick their way carefully. They seem to be making a conscious effort to avoid destruction of cities and countryside. However, they stop to uproot power lines, bridges, and railroad tracks. Por casualidad o por error, muchas personas creyeron que era verdad. Algunas porque estaban escuchando otro programa y se perdieron la presentación, otras porque el tema de la invasión extraterrestre ya estaba instalado o porque las tensiones políticas y la posibilidad de una invasión entre países eran temas de todos los días en la radio. Recordemos que al año siguiente empezó la Segunda Guerra Mundial. All communication with Jersey Shore closed 10 minutes ago. No more defenses. Our army is wiped out. Artillery, Air Force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. Hubo gente en pánico, líneas de teléfono colapsadas y un montón de noticias en los diarios al día siguiente. Y todo por una adaptación de una novela de ciencia ficción de finales del siglo XIX, La Guerra de los Mundos de Herbert Wells, quien nunca tuvo la intención de engañar a nadie. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Quien dirigió y narró este episodio que escuchamos, 3 años más tarde se iba a convertir en uno de los directores más famosos de la historia del cine, Orson Welles. En 1941 se estrenó El Ciudadano, su primera película que casualmente contaba cómo un magnate de los medios había construido su imperio mediático y se había convertido en una de las personas más ricas del país. La capacidad de los medios de comunicación para influir en cómo entendemos la realidad no es un fenómeno de la actualidad. Más de 70 años después, en 2020, circuló en las redes sociales un video en el que se explicaba cómo hackear el perfil de Instagram de alguno de nuestros contactos. Al día siguiente, montones de cuentas aparecieron con sus descripciones cambiadas. Algunos mensajes eran en broma y otros directamente discriminatorios, machistas, homodiantes o racistas. Era una broma. No solo no se puede hackear el perfil de un contacto siguiendo los pasos del video, sino que lo que estaban haciendo era modificar la descripción de su propio perfil de Instagram, el cual no se podía cambiar por 2 semanas. Internet, como todos los medios de comunicación, puede incidir en la forma en la que construimos nuestra mirada sobre la realidad. Sin embargo, este efecto no es nuevo. La historia de la invasión extraterrestre de 1938 y la de los perfiles de Instagram en 2020 tienen algo en común. Producciones pensadas como un juego o como ficción tuvieron consecuencias reales en el accionar de un montón de gente.
Y vale la pena preguntarnos, ¿tenemos que creer siempre en la información que encontramos en los medios de comunicación? ¿Podemos detectar cuándo determinada información es ficción o una trampa o intencionalmente falsa? Entender cómo funciona Internet, las redes, las computadoras, ¿nos permite ser menos vulnerables al engaño? Hola a todos y a todas, mi nombre es Natalia Aruguete, soy investigadora del CONICET y soy profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy coautora junto a Ernesto Calvo del libro Fake News, Trolls y otros encantos. ¿Las noticias falsas aparecieron con Internet? Las noticias falsas no son recientes, son desde que se iniciaron la circulación y producción de discursos. Las noticias falsas han sido muy profusamente usadas durante las guerras, donde además no había forma de chequear y de verificar esa información. Hay un punto nodal donde se han observado la circulación y la utilización política de las noticias falsas, que es durante el nazismo y durante el fascismo, en la década del 30 y 20 del siglo pasado. Y además es interesante ver cómo se le ha asignado al ministro de Gobierno de Adolf Hitler, que fue el dictador de Alemania en aquel momento, en la frase de miente, miente, que algo quedará. ¿Qué distingue las noticias falsas que circulan por Internet de las que circulaban antes? En la era de Internet y sobre todo en la circulación de noticias falsas o de fake news en redes sociales, lo que ocurre es que esa circulación ya no es pensada como, en el caso de los medios tradicionales, como una información que parte de punto a masa, esa es la idea de broadcasting que tienen los medios tradicionales, sino que la circulación de información es más reticulada. Hay una circulación en red donde esa noticia falsa va circulando entre usuarios a los que se termina convenciendo de algo que ya de alguna forma pensaban, valoraban y comprendían. ¿Cómo impacta el efecto burbuja? ¿Qué recomendación nos harías? La forma de circulación que tienen las noticias y distintos tipos de mensajes en redes sociales, insisto, se distingue de la forma que teníamos de consumir noticias con los medios tradicionales en otras épocas. Esa forma reticular que está estructurada a partir de algoritmos en redes sociales es lo que termina derivando en la conformación de burbujas de filtro. ¿A qué nos referimos con las burbujas de filtro? A comunidades en las cuales participan usuarios que coinciden en sus creencias, en sus cosmovisiones del mundo y en sus valores de ese mundo. En ese sentido, los algoritmos actúan como una cámara de eco, que nos devuelven de manera amplificada aquello que nosotros ya fuimos expresando en las redes sociales. Por eso es que, en alguna medida, el efecto burbuja supone que nosotros empezamos a perder la posibilidad de acceder a toda la información que circula en redes sociales, sino que accedemos a una pequeña porción que lo que hace es confirmarnos aquello que ya pensábamos, y en esa confirmación de aquello que ya pensábamos también confirman nuestros prejuicios. Entonces, nuestra relación crítica con la información y evitar que las noticias nos lleguen de manera desprevenida e incidental también es una forma de atacar y de ir por fuera del algoritmo a la hora de consumir noticias falsas y de formar parte, por acción u omisión, de operaciones de fake news. Está claro que la circulación de noticias falsas y la creencia de que sean verdaderas está relacionado con el modo de funcionamiento de las redes y el fenómeno de la burbuja que ya explicamos. Además, como ya vimos, no hay una única manera de usar Internet. Si sabemos cómo funcionan los sistemas informáticos, podemos no caer en el engaño. Pero concretamente, ¿qué podemos hacer para evitar el fenómeno de las llamadas fake news o noticias falsas? ¿Qué podemos hacer con la información errónea que está armada con la intención de viralizarse? Como siempre, lo mejor que podemos hacer es pensar.
Veamos algunas preguntas que nos podemos hacer para ayudar a identificarlas. Paso 1. Empecemos con la primera pregunta. ¿Quién me lo manda? ¿Nos conocemos? Muchas de las noticias falsas se lanzan y se hacen circular desde perfiles falsos. Si nos llega un mensaje de una persona que no conocemos, sin foto de perfil o con perfil genérico, es probable que sea información falsa. Pero también nos puede compartir información falsa sin saber que lo es alguna persona conocida. Por eso, si conocemos a la persona que nos envió el mensaje, podemos preguntarle de dónde sacó la noticia. A veces, quien comparte puede ser clave para entender qué comparte. Vamos a la siguiente. Paso 2. ¿Esa foto es de verdad? ¿Es lo que dice que es? Así como podemos editar imágenes para ponernos un filtro con la máscara de perrito o un fondo paradisíaco, también se puede manipular una imagen para mostrar algo que no existe. Y no solo las fotos, también los audios y los videos. Debemos tener en cuenta que no hace falta editar una imagen para generar información falsa. Puede ser una foto real, pero asociada a una situación totalmente diferente. Si se la saca de contexto, por ejemplo, cambiándole el título, da la sensación de que la imagen refleja la noticia cuando no es así. La misma foto de una manifestación a favor se puede usar para una manifestación en contra. O dos fotos distintas se juntan y pueden contar una historia que nunca ocurrió. ¿O no, che? No todo lo que brille es oro y menos si hay Photoshop de por medio. Paso 3. Otra pregunta. ¿Me lo estás contando o me lo estás reenviando? Porque una parte clave del fenómeno de las noticias falsas es la facilidad con la que se pueden reenviar informaciones en Internet. Por eso es importante diferenciar cuando alguien nos cuenta algo de cuando nos llega esa información reenviada de alguien más. En las redes sociales puede ser compartida del muro de otras personas y en una aplicación de chat lo vemos como mensajes reenviados. De hecho, en WhatsApp, cuando un mensaje se reenvía más de 5 veces, aparece con un icono de una flechita para que lo diferenciemos. Paso 4. ¿Esto está chequeado? Como las noticias falsas nos llegan por Internet, podemos usar también Internet para detectar que son falsas. Ponemos tus armas en tu contra, maldita noticia falsa. Para esto podemos usar un buscador para ver si hay más información sobre el tema u otras personas hablando de esto. Y en especial, si la misma información aparece en páginas oficiales. Algo para tener en cuenta es que si buscamos el contenido textual de la noticia, probablemente el buscador encuentre a otras páginas donde está reproducida exactamente la misma información, aunque esta sea falsa. Mejor buscar algunas palabras o los datos centrales a los que haga referencia. También podemos consultar páginas que se dedican a verificar información y alertar sobre noticias falsas que están circulando. Y como siempre, comparar con información oficial o de organismos oficiales, que son los que terminan en gov o gov. Antes de usar Internet para reenviar, usemos Internet para chequear. Paso 5. Sumo otra pregunta. ¿Puede ser falso si tanta gente lo dice? Como vimos, las redes sociales y los sistemas de recomendación hacen que una misma noticia le llegue a mucha gente muy fácilmente. Además, como los algoritmos hacen que en general veamos más información de gente con gustos u opiniones parecidas a las nuestras, es probable que si nos llegó una noticia falsa, también les haya llegado a muchos de nuestros contactos y la veamos compartida muchas veces. Entonces, que mucha gente lo diga, igual que en la vida por fuera de Internet, no quiere decir que sea cierto, ni que la mayoría de las personas estén de acuerdo con eso. Ante la duda, chequear, nunca reenviar. Paso 6. ¿Me hice estas preguntas? ¿No estaré compartiendo una noticia falsa? Cuando nos llega una noticia que nos atrae, podemos estar tentadas y tentados de compartirla inmediatamente con nuestros contactos y la tecnología nos permite hacerlo muy rápido y casi sin esfuerzo. Encima, la persona que nos lo manda tal vez nos pida que la reenviemos porque le parece información muy importante o incluso lo diga en la misma publicación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que si lo hacemos, estamos contribuyendo a la circulación de esta información.
Y por más que nos parezca una pavada enviar una foto a una conversación de grupo, el fenómeno de las noticias falsas funciona porque muchísimas personas hacen exactamente esto. Y una vez que comenzó la circulación de una noticia, es más difícil de detener. Y cuanta más gente la recibe y la considera verdadera y la reenvía, más difícil será desmentirla, por no decir imposible. Cuanto antes interrumpamos la cadena de viralización, mejor. Antes de compartir, tomémonos un minuto para pensar si la información que estamos transmitiendo es cierta. Paso 7. ¿Qué mensaje transmite la noticia? Muchas noticias falsas se usan para instalar un discurso violento y abiertamente discriminatorio. En ese caso, la viralización y los prejuicios funcionan para instalar ideas de odio en un grupo muy grande de personas hacia otras y otros. Si recibimos una noticia que discrimina, no la compartamos. Octavo y último paso. ¿Qué puedo hacer si me doy cuenta de que la noticia es falsa? Lo primero, insistimos, es no compartirla y alertar de que se trata de información falsa a otras personas que sepamos que la hayan visto, como por ejemplo otros integrantes de la misma conversación grupal. Algunas plataformas permiten reportar noticias falsas y todas tienen algún mecanismo para denunciar cuentas o perfiles por estos motivos. También podemos bloquear al perfil que nos la envió si es un perfil falso. Y si es una persona, avisarle que se trata de una noticia falsa para que pueda informar a otras personas a la que también se lo haya mandado. La oferta de información y producciones culturales que encontramos en Internet es tan grande que es imposible acceder a todo. Por eso las diferentes plataformas de Internet recolectan todos los datos de nuestras búsquedas, nuestros consumos y nuestros intereses para elegir por nosotros entre todo ese contenido. A veces de manera más explícita, como cuando nos sugieren una lista de música, y otras de forma menos evidente, como por ejemplo poniendo primeras algunas publicaciones en los muros de las redes sociales. Estas sugerencias nos ayudan porque la cantidad de información para consumir en Internet es inmensa y nos supera. Pero al mismo tiempo, este recorte arma una burbuja que nos envuelve, donde nos enteramos solamente de ciertas cosas y nos relacionamos con contenido y personas que están en sintonía con nuestras opiniones. Esas burbujas muchas veces ayudan a replicar noticias falsas. Si están en relación con ciertas opiniones que comparten las personas de la burbuja, es probable que se difunda entre ellas y llegue a instalarse. Y recordemos que es mucho más fácil instalar una noticia falsa que desmentirla. Por todo lo que vimos hasta ahora y porque también somos rebeldes, decidimos hacer un par de recomendaciones para romper tu burbuja y que sigas o veas perfiles y artistas que no son los que todos ven siempre. Aldana, por ejemplo, es una gran cantante. Se la conoce en Instagram como r.afa y canta así de lindo. Me atrapa, no puedo dejar de mirarla. Pongo primera, bajo muy lento y rozo con mis labios de principio a fin. Si se dan una vuelta por YouTube, esta página argentina buscó pensar cómo serían nuestras grandes figuras del espectáculo en la piel de grandes estrellas de Hollywood, como Francella haciendo de Rambo. Biribiri Records se encarga de hacer lo que se llama mashup, que es mezclar dos canciones originales y hacer una nueva, como en este caso donde mezclan a Gilda con los Red Hot Chili Peppers, una joyita para descubrir y bailar en Twitter. A este comediante lo puedes encontrar en varias redes, pero en TikTok, Nico Brown se hizo conocido por usar las respuestas de sus seguidores para hacer videos de humor
y también mostrando cómo se complica yendo a la ferretería. Buen día, ando buscando una llave Alien. El cosito, tipo pitito. Vengo a buscar agujeros para arandelas. Hola, ¿estaba buscando el cosito que se enchufa y le podés enchufar muchas cosas? Ya te digo, espera que me están diciendo el nombre del cosito por WhatsApp. ¿Tenés agujero de 5? Que parece clavo, pero lo giro con esto. Ya este audio que ahí te dice lo que necesito. Estoy buscando el cosito que va en el video. Necesito una cosa, pero seguro usted no la tiene. Hola, ¿tenés pintura para rascacielos? Perdón, cielo raso. Mirá, no sé lo que vengo a comprar. Te lo voy a tratar de explicar cómo me salga. Hola, ¿tenés el...? Ya vengo. Como vimos durante este programa, ciertas plataformas de internet, como las redes sociales, arman sus algoritmos para acercarnos contenido que nos parezca interesante. Y lo hacen para que pasemos la mayor cantidad de tiempo en ellas. Para lograrlo, nos muestran lo que consideran que queremos mirar, sin importar si se trata de fotos de gatitos o de noticias falsas. Los algoritmos no están diseñados para detectar esto, sino para analizar estadísticas. Así nace la burbuja, como un filtro que solo deja pasar las cosas que nos van a parecer interesantes. Y esto en realidad, para los algoritmos que eligen esas cosas, solo significa que son parecidas a otras que ya vimos. Y no solo que nosotras o nosotros vimos o nos gustaron, sino también que vieron y les gustaron a las personas con las que nos relacionamos en esa plataforma. La manera en que funcionan los sistemas de recomendación, que seleccionan los contenidos que miramos, es la de crear perfiles de consumidores a través de nuestras acciones en Internet. Información y productos que buscamos en buscadores, los clics en ciertas páginas, las reproducciones de videos o música, los me gusta, las páginas que seguimos en redes sociales, las compras de productos de los sistemas de recomendación que seleccionan los contenidos que vemos, crean perfiles de consumidores. Toda esa información es recolectada y procesada y a su vez comparada con las acciones de otros usuarios. Y así se agrupa a las personas que tienen operaciones similares y se hacen predicciones sobre qué película podría gustarnos, qué música podemos querer escuchar, qué productos somos más propensas y propensos a comprar, qué noticias nos interesan o con qué opiniones estamos de acuerdo y con cuáles no. Las recomendaciones nos ubican en una burbuja que nos muestra lo que considera que nosotras y nosotros queremos ver. Y lo hacen con un objetivo económico. No nos olvidemos de que quienes diseñan los sistemas de recomendación son empresas que buscan obtener ganancias. Cuanto más tiempo pasemos en sus plataformas, más tiempo estaremos viendo publicidad y más datos estaremos generando para esta empresa, que podrá analizar estos datos para mejorar sus servicios de publicidad o incluso vendérselos a otras. Por eso decimos que cuando usamos estas plataformas somos prosumidores, es decir, que somos consumidores, porque somos usuarias y usuarios de estos servicios, pero también somos productoras y productores. Cuando navegamos y dejamos nuestra huella digital, estamos produciendo los datos que la empresa usa para generar sus ganancias. De esta manera somos nosotras y nosotros quienes vamos reforzando nuestra burbuja solo con usar la plataforma. Pero las consecuencias de los sistemas de recomendación pueden ser mucho mayores que comprar lo que nos están vendiendo. La burbuja en la que estamos inmersos puede influir en nuestras opiniones y en nuestros gustos y hasta en nuestra percepción de la realidad. Si pensamos en que nos muestra solamente aquello que considera que nos interesa y nos pone en contacto solo con las opiniones con las que estamos de acuerdo. En definitiva, la burbuja es un recorte personalizado de la información. Y es fundamental que seamos conscientes de esto, aun cuando no podamos conocer cómo se está eligiendo el contenido que vemos. Si bien no podemos cambiar el funcionamiento de las plataformas que usamos, sí podemos cambiar lo que nosotras y nosotros hacemos con la información que vemos en ellas. Seamos responsables en la información que compartimos y no olvidemos que si vemos una cosa es porque estamos dejando de ver millones de otras. Y ya saben, cada vez que puedan salgan de la burbuja y si pueden coman helado de menta granizada. Che, yo quiero dulce de leche.